arquipláticos, que fue esa toma del Capitolio, en donde una cantidad de personajes con unos atuendos particulares, asalvajados, irrumpían de forma sediciosa en el corazón de la democracia estadounidense. Habíamos hablado o habíamos dicho que era bastante desconcertante que ese tipo de actitudes y de performance disruptivos fueran impulsados desde la derecha. Era el síntoma de que algo estaba pasando a nivel político, de que la nueva derecha populista, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, estaba empezando a escoger como estrategia la transgresión, la incorrección, el escándalo y todas las estrategias de autopromoción y autopublicidad que analizamos en la sesión pasada. Al mismo tiempo vimos que empezaba a pasar con la cultura, con el arte. Hicimos un recorrido a trompicones, quizás no con el orden que merece, pero con ejemplos de distintas épocas que sí ilustraban bastante bien la naturaleza de las vanguardias. Vimos cómo habían surgido las vanguardias, qué propósitos tenían y cómo poco a poco habían logrado persuadir a la gente, cambiar escalas de valores, cambiar gustos, cambiar actitudes vitales y finalmente ingresar en el capitalismo, en la institución académica y también en la institución artística, es decir, en el museo. Se empezó a convertir en el nuevo establishment y detrás de ello no solamente fueron las obras de arte, desde luego, sino ciertos valores que estaban promoviendo, ciertas actitudes y ciertos estilos de vida. Hablamos de la manera en que el estilo de vida conservador, muy propio, muy típico de los 50, se había ablandado y cómo la esfera de libertad individual se había ampliado notablemente. Bueno, pues ahora que me gustaría partir de un momento muy preciso, una fecha muy concreta, que es el año 2008. Empezar en 2008 e intentar hacer un recorrido hasta el presente, nuevamente intercalando arte y política. En 2008 pasan dos cosas muy interesantes, ¿o no? Bueno, una interesante, la otra gravísima. La interesante es lo que hace Damien Hirst. De pronto ya lo había mencionado ayer. El niño terrible de las artes, el niño rebelde, se lanza a la conquista de Sotheby's, de la casa de subastas, y saltándose a los galeristas, lleva sus animales muertos y sus obras hechas de mariposa y sus círculos y sus frascos de medicina y los vende directamente a los multimillonarios del mundo. Es un récord de ventas, son 140 millones de dólares, que lo convierten en el artista vivo más rico y vuelve a ser un síntoma de lo que ya habíamos analizado, de cómo la vanguardia deja de irritar a los multimillonarios y más bien los seduce, los encanta. Bueno, lo significativo de este hecho es que ocurrió solo unos meses antes de la quiebra de Lehman Brothers. Es decir, Damien Hirst se despedía de la década casi, convertido en multimillonario, mientras el mundo entero empezaba a vivir uno de los golpetazos económicos más fuertes que había visto desde 1929. Fue una crisis tremenda, todos la vivimos, casi que de la misma forma en que hemos vivido la pandemia. Fue un golpetazo económico que hizo temblar a la bolsa de Nueva York y cuyas consecuencias sísmicas se vivieron en todo el planeta. No fue la última crisis. Casi que desde el 2008 hemos vivido de crisis en crisis. En el 2015 surge otra crisis, que es la crisis de migraciones,
en Europa debido a la guerra en Siria. En el 2018, las alertas sobre el cambio climático empiezan a ponerse en rojo y a hacer bulla, y es el momento en el que aparece Greta Thunberg como portavoz de la causa ecologista, y empieza a haber mucho debate público en torno al cambio climático y se convierte en un punto esencial de la agenda de los debates, al menos en prensa, no necesariamente de los políticos, algunos sí, pero sí desde luego de la opinión pública. Además de esto, en 2017 surge el movimiento Me Too, y en el 20 ya el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Luego, en los últimos 12, 13 años, hemos vivido no solamente crisis, sino más que eso, o paralelamente a eso, golpes que han tenido impacto en la sociedad y que se han convertido en objeto de mucha polémica y de mucha agitación. Sospecho que para nadie es raro lo que estoy diciendo, ¿no? Todos oímos hablar casi que a diario del cambio climático. Todos hemos visto cómo la discusión pública ha cambiado gracias a esta temática. Pongo un ejemplo de hace 1 hora o 2 horas, cuando estaba cenando, prendí el noticiero y veo una propaganda en donde sale una mujer caminando por un campo de placas solares, hablando de las energías renovables. Y uno tarda en darse cuenta que ese comercial es de Amazon. Es decir, Amazon, que es una compañía que ha tenido un éxito brutal durante la pandemia y que ha sido cuestionada por monopolistas y por las condiciones de trabajo y demás, se suma a la campaña ecologista para, digamos, borrar o matizar las críticas que les puedan venir por otros lados, ¿no? Y al mismo tiempo, en el noticiero que estaba viendo, apareció un político del partido Vox, que es el partido de la ultraderecha populista español, que responde al fenómeno que analizamos la vez pasada, diciendo que el cambio climático básicamente era una tontería, que si subía la temperatura 2,5 grados, pues que en buena hora, que bienvenido, porque no iba a afectar en absoluto el planeta y que al contrario, más gente se moría de frío que de calor en la humanidad. Luego, el cambio climático se convirtió en un motivo de discusión y de polarización brutal y en un caballito de batalla de ciertos partidos políticos, sobre todo de los de ultraderecha, ¿no? Este es un ejemplo, este caso que pongo ahora sobre este político que justo intervino esta tarde, pero vi la noticia hace un par de horas. Bueno, tenemos estos temas muy candentes y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la sociedad empieza a posicionarse en torno a ellos. Se convierten en insumos para lo que ha venido a llamarse guerras culturales. Estar a favor o en contra de estos temas, es decir, a favor o en contra, o creerse o no el cambio climático, o estar a favor del movimiento Me Too o en contra, o estar a favor o en contra del movimiento Black Lives Matter, o de la lucha antirracista o de la lucha feminista, empieza a convertirse casi que en un elemento que determina nuestra identidad. A tal grado ha llegado a contaminar la discusión pública estas temáticas que ya se convierten casi que en referentes de lo que somos o un indicio de cuál es nuestra manera de pensar o de cuáles son las ideas que sostenemos, los valores a la luz de los cuales vivimos y en pocas palabras, de quiénes somos, ¿no? Y claro, en este debate han empezado a tomar parte se han posicionado distintos actores. Ya vimos, la publicidad lo ha hecho. La publicidad ha explotado estas temáticas para vender mercancías. Los políticos lo han hecho para escandalizar o para tratar de apelar a la conciencia moral de la ciudadanía. Y los artistas también lo han hecho. Los artistas también lo han hecho de una forma masiva y notoria.
Incluso algunos célebres creadores que habían cosechado fama por sus disrupciones, por su comportamiento anárquico y transgresor, de un día para otro se convierten en defensor de estas causas. Voy a poner un ejemplo y aquí intento lanzarme a compartir pantalla a ver si soy capaz. Aquí está. Esta es una de las primeras obras de Ai Weiwei, el artista chino que imagino que todos conocen porque se ha vuelto supremamente famoso y conocido. Esta imagen, bueno, le está haciendo pistola, como decimos en Colombia, o peineta, como se dice en España, un gesto desafiante y transgresor a una de las instituciones del poder chinas. Y digamos que en su primera etapa a eso se dedicó Ai Weiwei. Fue alguien muy crítico con el poder chino y todas sus obras tenían un toque transgresor y libertario. Parecía ser más bien una persona que sí, que transgredía el discurso hegemónico del gobierno chino mediante actos muy sutil, muy inocentes, muy punkis, muy gamberretes, muy de chiquillo travieso, pero que en el contexto chino representaban un verdadero peligro, porque lo sabemos, es una dictadura que no lleva bien o que no aguanta bien este tipo de desplantes. Si eso lo hace en Estados Unidos o en España, pues no pasa de ser la broma de un adolescente. Pero en el contexto chino, sí es un acto que encarna valentía, ¿no? Se estaba arriesgando, estaba desafiando a una institución muy poderosa y a un gobierno muy poderoso y no muy dado a respetar los derechos humanos. Ese fue el despegue de Ai Weiwei. ¿Y qué empezó a hacer recientemente? Recientemente ha empezado a hacer obras como estas. Espero que lo estén viendo, desde luego. Yo me confío acá porque yo no veo lo que proyecto. Pero confío en que estén viendo una sala de conciertos con unas grandes columnas forradas en salvavidas. Es una clara alusión a la crisis de refugiados sirios, ¿no? A las grandes migraciones de exiliados de la guerra que se han montado en pateras y han llegado bastante desvalidos a las costas europeas. Esto es un paréntesis para dicha de los ultraderechistas, porque han podido avivar el fantasma de la migración, del invasor, de la miseria, del Islam y de bastantes otros temas de los que suelen sacar mucho rédito. Bueno, lo interesante de esta transformación de Ai Weiwei es que pasó de ser un libertario a ser alguien que le canta la tabla moral a los gobiernos, porque esta obra lo que está mostrando, lo que está haciendo es llamando la atención sobre una crisis humanitaria. Y es ahora el artista quien con una obra pública le dice a los políticos qué es lo que deben hacer. Les dice, ojo, lo correcto, lo moralmente bueno o aceptable es ocuparse de esta problemática y socorrer a estos migrantes que vienen con una mano adelante y otra atrás y después de haber vivido una tragedia espantosa. No es el único que ha hecho eso, no es el único. Ayer hablamos mucho de Banksy, pues miren lo que empezó a hacer Banksy a partir del 2015. En 2015 se inventó ya no el antiarte que se había inventado Duchamp en 1917, sino el antiparque, que era una especie de parodia a Disneylandia. Esta se llamaba Dismaland, que se suponía la antítesis a todo lo que representaba ese paraíso artificial de felicidad y muñecos animados que está en Orlando, en la Florida, y ahora también en distintas ciudades.
Bueno, pues esta parodia o esta crítica o esta sátira, este antiparque, procuraba generar un tipo de experiencia totalmente contrario al que generaba Disneylandia. Si en Disneylandia la gente iba a divertirse y a ilusionarse con paraísos artificiales, fantasiosos, con ilusiones un tanto cándidas e infantiles, bueno, pues Disneyland iba a poner al espectador en contacto con las miserias humanas, con los grandes dramas de la época. Entre ellos, nuevamente, el drama de los migrantes, de las pateras, de los refugiados. Y esta que están viendo ahí es una de las supuestas atracciones, ¿no? La gente iba al parque y en lugar de montarse en botecitos por algún laguito, viendo a niños cantar en todos los idiomas, lo que veían o lo que se encontraban era el drama de los sirios teniendo que huir en pateras. Bueno, pues este, esta temática de las víctimas, de las tragedias humanas, empieza a convertirse, digamos, en la problemática frecuente a la que recurren varios artistas. Espero que lo estén viendo. He puesto una imagen que fue muy famosa en Colombia en el 2016. La realizó Doris Salcedo justo después de que se fallara el referéndum por la paz en Colombia. Eh, lo sabemos, el gobierno de Santos estaba negociando con las FARC y en el último momento tuvo una ocurrencia que pensó iba a ser un simple obstáculo ¿ves? Un obstáculo, un requisito fácilmente salvable y que le iba a dar más legitimidad al proceso de paz y terminó siendo lo contrario. Me refiero al referéndum. Eh, Convocó a los colombianos a que se pronunciaran si estaban de acuerdo o no con la firma de la paz. Para sorpresa de muchos, para mi sorpresa, el resultado fue negativo. Los colombianos le dijimos no a la paz. Fue un baldado de agua fría espantoso y la reacción inmediata de Doris Salcedo, que digamos es la artista colombiana contemporánea más prestigiosa y más renombrada y digamos y con más poder, desde luego, porque hacer este tipo de obras requiere mucho poder público, mucha mano burocrática para que le despejaran la Plaza de Bolívar para poder cubrirla con los nombres de algunas de las víctimas que ha dejado el conflicto colombiano. ¿Qué estaba haciendo Doris Salcedo con esta obra? Bueno, estaba poniéndole al gobierno, estaba poniéndole a los políticos, a la sociedad entera incluso, a las víctimas para, digamos, remover su conciencia y decirles de una forma implícita que la no firma del proceso del referéndum o la no firma del proceso de paz lo que iba a significar era más víctimas, más muertos, más nombres como estos que ella estaba arrojándonos a la cara. De una forma u otra estaba haciendo lo mismo que hizo Ai Weiwei, ¿no? Estaba diciéndoles a los poderes públicos, estaba diciéndoles a los políticos qué es lo que debían hacer. Y la respuesta era evidente: no renunciar al proceso de paz, no darse por rendidos ante el obstáculo que significaba el no en el referéndum. Otros artistas han empezado a montarse en el mismo carro, incluso con bastante cinismo y algo de oportunismo. Esta obra la donó Jeff Koons, otro de las megaestrellas del arte contemporáneo. Se la donó a la ciudad de París para conmemorar los ataques terroristas que sufrieron, no recuerdo exactamente qué fecha, pero digamos que hace 5 o 6 años, los de Bataclan, que fueron bastante traumáticos. Bueno, pues viendo
notoriedad que ha cobrado la víctima en el discurso público, en el arte, la receptividad que tiene la víctima como guión moral o como aquel que señala los problemas morales de una sociedad, este artista se suma al mismo discurso, a la misma estrategia y dona esta escultura. Pero la donó con ciertos requisitos o con ciertos requerimientos que demuestran que lo que le importaba era todo menos las víctimas. Primero, no estaba dispuesto a que la escultura se pusiera en el lugar donde ocurrieron los atentados, sino en un sitio turístico, digamos. Lo que le interesaba no era que quedara un referente escultórico que recordara que en ese lugar hubo un atentado, sino que su ramito de flores estuviera muy visible en los sitios donde más turismo hay. O sea, estaba instrumentalizando la causa de las víctimas para autopromocionar su obra y su nombre, ¿no? Este es el caso más cínico de esta tendencia, pero lo que demuestra es que es una preocupación que está en el aire. La víctima, ¿no? El que sufre, el que empieza a ser, el que empieza a padecer las consecuencias de las crisis que mencioné inicialmente. Es decir, quien ha padecido la crisis económica, pero sobre todo, la crisis migratoria, la crisis climática, la crisis digamos, machista o las consecuencias del machismo y las consecuencias del racismo. Esta otra obra que les voy a mostrar acá, de la mexicana Elena Chubet, recuerda clarísimamente a las de Doris Salcedo, porque también es una especie de mural no compuesto en una pared, sino en el suelo, y en donde también está presente la víctima. En este caso, las mujeres que han sufrido violencia machista y que han muerto. Están evocadas, a la vez homenajeadas, con estos zapatos rojos que componen sus instalaciones. Lo suele hacer con frecuencia. De pronto una marea o un mar de zapatos rojos invade el espacio público como señal de protesta y también como recordatorio a los gobernantes de que algo hay que hacer para frenar los feminicidios en México. Son claramente murales, son deudores del muralismo latinoamericano. Es un muralismo distinto, claro, porque no es figurativo. La víctima no está representada, está insinuada, está simbolizada, pero el efecto que buscan es el mismo, es recordar el padecimiento de una comunidad y por lo tanto conmover al público y llamar a la acción política para solucionar este tipo de problemática. De una u otra forma es un arte que se ha vuelto moralizante o moralista, que le indica a la gente qué debe pensar sobre ciertas temáticas y a los políticos en qué problemáticas deben reparar. Como espero se pueda intuir, esto ya está bastante lejos de la transgresión y del escándalo que veníamos analizando anteriormente. Estamos en otra etapa, digamos, estamos en otra etapa que desde luego es bastante nueva en Europa y en Estados Unidos, pero en América Latina no. En América Latina no, porque ya habíamos tenido el muralismo y el indigenismo, que cumplían el mismo propósito, que era reivindicar a la víctima, ensalzarla, enarbolarla y de una u otra forma convertirla en un sujeto digno de participar en la construcción nacional, de ser tenido en cuenta por los políticos y de convertirse en un actor relevante
en la sociedad. Esto en Europa, este nuevo discurso, bueno, antes de ir a eso, había mencionado que las crisis habían generado mucha participación pública, ¿no? Y que tanto artistas como publicistas se habían volcado a abordar estas temáticas. Quiero poner un ejemplo de qué es lo que ha hecho la publicidad. Esta imagen seguramente la vieron. No les debe ser extraña porque se viralizó. Es una de las características de nuestro tiempo presente, que algo se puede viralizar y a pesar de que sea un fenómeno que ocurre en una cuadra determinada de Nueva York, todos la vemos. Y esta es una de esas imágenes que se viralizó porque tiene un poder icónico notable. Es una pequeña niña que se enfrenta a el Raging Bull, una escultura muy famosa de Wall Street. Bueno, esta pequeña niña apareció de la noche a la mañana ahí. Parecía ser una intervención artística, es más, una intervención, una acción de guerrilla artística, ¿no? Que ponía a un símbolo del feminismo naciente. Esta intervención es del 2017, justo el año en el que estalla el Me Too, ya cuando el nuevo feminismo tiene mucha fuerza, ¿no? Está a punto de hacer erupción, y aparece ahí. Y todo el mundo pensó que era una intervención artística, y quizás lo sea, no lo sé. Tiene la apariencia de serlo, ¿no? Una pequeña niña que desafía a un símbolo machista o a un símbolo de poder masculino, que es el toro. Bueno, pasada la ola o la espuma, la efervescencia que viralizó la imagen, nos fuimos enterando de que en realidad esto no era una intervención artística, sino una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria, a ver si encuentro el nombre de la compañía. Lo debo tener por acá, pero no. Bueno, de una compañía de Wall Street, una inversora que se había montado en el carro del feminismo para autopromocionarse. Luego también las grandes empresas empezaron a ser sensibles a los discursos que estaban agitándose en el espacio de opinión pública, y empezaron también a tomar partido, o más que a tomar partido, a instrumentalizarlos para acrisolar sus marcas, ¿no? Ya lo mencioné la sesión pasada, y ahora cuando hablé del comercial de Amazon que vi hace un par de horas, también hice una alusión al mismo fenómeno. Ponerse del lado de estas causas parece estar sirviéndole a las compañías para abrillantar sus marcas. Y también parece estarles sirviendo a los artistas, no tanto para abrillantar sus marcas, pero desde luego sí para triunfar en el mercado, sobre todo en el mundo de premios que ofrece el establishment cultural mundial. Parecería que para ganar un premio importante en plástica hoy en día es indispensable tratar o sobre el cambio climático, o sobre el problema del racismo, o sobre el problema del feminismo, o en general sobre el problema de las víctimas. La misma Doris Salcedo ganó en el 2019 o 2019 creo que fue, la primera edición del premio Nomura, que es el equivalente, o así lo han querido vender, al Nobel en las artes plásticas, con una suma cuantiosa de dinero. Si observamos quién ganó la última Bienal de Venecia, el pabellón que se llevó el León de Oro en la última Bienal de Venecia, nos encontramos con esta obra. ¿Dónde la tengo? Acá.
que era una performance que denunciaba el cambio climático. Si vemos incluso quién ganó el último Eurovisión, o penúltimo, no recuerdo exactamente, se trataba de un niño que tenía una historia traumática detrás, que había sufrido de bullying y que gracias a la música había logrado salir adelante. Luego, detrás de ese ganador había también una historia de sufrimiento, y la música y el premio eran un reconocimiento a su lucha por sobreponerse a malos tragos padecidos en el pasado. Y hay, bueno, muchísimas más ejemplos. Tengo, por ejemplo, aquí anotado Green Book, la película que ganó no el último, sino el penúltimo Oscar, que es una historia un tanto edulcorada de un hombre blanco, racista, que le maneja el coche a un músico negro y que finalmente logra vencer sus prejuicios y entablar una amistad con este músico afroamericano, ¿no? Es una historia que también tiene una enseñanza, una moraleja, ¿no? Indica más o menos cuál es el deber ser o cuál es el comportamiento apropiado. En el último Turner Prize, que es el premio más importante que se da en el Reino Unido a artistas jóvenes y prometedores, pasó algo desconcertante, o en realidad no tanto, al contrario, más bien predecible, y es que no hubo ganador, que todos ganaron, y el jurado lo explicó en estos términos, que todos abordan causas morales tan importantes que privilegiar la causa de uno sobre la causa del otro parecía un sinsentido, porque todos abordan problemáticas como estas que merecen la atención del público y de los políticos. Luego entonces todos ganaron. Pues esta decisión fue ciertamente criticada porque parecía un tanto infantil, o una actitud infantilizadora de no hay ganadores, todos nos vamos con un premio de consolación. Y no era tanto un premio de consolación, porque un Turner Prize cotiza mucho a un artista, y lo que representa en metálico no es comparable a lo que representa en valorización de su obra. Entonces, bueno, creo que hicieron más bien no un acto generoso, sino un buen negocio los cuatro en realidad. Pero bueno, el mismo premio quería dar una lección moral de compañerismo, de horizontalidad, o de amistad y solidaridad, y sobre todo poner en valor las causas morales que estaban defendiendo estos creadores. Hagan ustedes el ejercicio, piensen en los últimos ganadores de premios y posiblemente se encontrarán con que son artistas con una conciencia moral agudizada y con obras que intentan de alguna forma moralizar a la sociedad. Esto es paradójico, esto es llamativo, precisamente en un momento en donde todas estas problemáticas morales empiezan a importarle un pepino a los políticos. Empiezan a ser elementos que, si no sirven para golpear al rival, se soslayan, y en realidad que nadie se toma en serio, que nadie asume como causa por la cual luchar, básicamente por una razón hasta evidente, y es que estos problemas no tienen solución inmediata, y todo lo que se haga tendrá resultados dentro de mucho tiempo, y ningún político le interesa invertir tiempo, dinero, esfuerzos en causas que no le van a dar réditos inmediatos, es decir, que no les van a ayudar a ganar elecciones, a menos de que les sirvan como eslogan publicitario para también abrillantar su marca. Ese creo que es el drama que vivimos hoy en día, que estas causas importantísimas empiezan a convertirse en etiquetas que tanto políticos, quizás algunos artistas, no todos, hay unos muy serios, muy comprometidos, pero Kunz desde luego no, y algunas empresas empiezan a apropiárselas simplemente para
tener una imagen amable ante el público y para medrar o triunfar en un mercado muy competitivo y muy complicado. Bueno, pero decía que a los políticos cada vez les empieza a importar menos esto, sobre todo a los de la derecha populista. Es más, todos ellos han hecho campaña en torno a respetar todas estas causas, ¿no? A burlarse de ellas, a hacer memes, a convertirlas en blanco de burla, a ser escépticos con ellas. El caso que acabo de mencionar del político de Vox es ejemplar en este sentido. Convierten una posible tragedia humana serísima en un chiste o en un comentario de bar. ¿Cómo decir? ¿Qué va? Vamos a estar más a gusto con un par de graditos más, porque, no sé, la gente se muere de frío, no de calor. Vamos a estar todos bien, no hay que preocuparse. Es una banalización tremenda de esta temática. ¿Pero por qué se hace? ¿Por qué se hace? Esto ya no es estupidez, sino cálculo. Porque decir estas estupideces les sirven inmediatamente para convertirse en noticia, ¿no? Y para que incluso yo, que sé cómo funciona esta lógica, esté hablando del tema, ¿no? La estupidez y la transgresión se han convertido en una forma muy efectiva de autopromoción. Esto también lo vimos en la sesión pasada, pero bueno, lo repito aquí a la luz de este ejemplo, que es bastante concreto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué ha pasado hoy a lo largo de todo el día? Pues que Twitter ha ardido con las declaraciones de este personaje. El noticiero le dedicó 5 minutos. Mañana seguramente las editoriales de los periódicos van a hablar del tema y la ola seguirá así por unos días hasta que una nueva estupidez reemplace a esta. Y unos dirán, bueno, pero ¿para qué van a salir con esas estupideces? Si eso es mala publicidad, ¿no? Eso es muy mala publicidad. Y mi respuesta es que, curiosamente, hoy en día en política es menos grave la mala publicidad a la invisibilidad, ¿no? La diferencia o la disyuntiva entre tener buena prensa o mala prensa es mucho menos, digamos, es menos importante que ser visible o ser invisible. Hoy quien no es visible, quien no aparece en medios, quien no aparece en los periódicos, quien no aparece en Twitter, aquel de quien no se habla, así sea mal, así sea para ponerlo a parir, para insultarlo, pues sencillamente no existe y pasa desapercibido y por lo mismo no cuenta para nada en las elecciones. Y ha pasado. Aquí en España hay un caso reciente de un partido que no supo jugar esta estrategia de la provocación, de la salida discordante, autopromocional, pasó desadvertido, ningún medio entrevistó a los candidatos, nadie iba a sus ruedas de prensa, no merecían la pena porque no tenían chicha, no tenían picante, no tenían sustancia, no por lo mismo no acarreaban audiencia y, digamos, no tuvieron ninguna relevancia y no entraron en los parlamentos, ¿no? Era bastante predecible porque esta dinámica ya obliga a todos los partidos, desde el más banal, oportunista y exaltado al más serio y comprometido, a jugar el juego, ¿no? A estar en la movida. Bueno, ¿por qué los artistas han empezado a asumir estas causas morales con tanta frecuencia y con tanta vehemencia? Quizás se deba a que la crisis económica del 2008 y las repetidas crisis o los llamados de atención que hemos vivido desde entonces sobre el caso climático, el caso del feminismo, el caso del racismo, han puesto en duda o han empezado a cuestionar las conquistas de la izquierda, las conquistas tradicionales de la izquierda, las que vimos en la sesión pasada. La crisis económica puso a temblar el estado de bienestar. La crisis climática, bueno,
evidente que el ecologismo surge a partir del mayo del 68, porque todos los 68istas se convierten en verdes, que fundan el Partido Verde y asumen la causa de la naturaleza como propia, como bandera política. Entonces el cambio climático es algo que los atañe clarísimamente, y perder en ese campo es una derrota terrible para la izquierda, es una derrota nefasta, porque han hecho, digamos, la izquierda libertaria que se desprende del comunismo y que se moderniza y que comulga con el capitalismo y que deja de ser vehemente en su retórica antiburguesa y estatista, asume el ecologismo o la defensa del medio ambiente como causa, ¿no? Y lo mismo con el feminismo y lo mismo con el antirracismo. Son batallas claramente de izquierda que después de estas crisis empiezan a ponerse en duda, empiezan a tambalear. Y empiezan a tambalear sobre todo porque la ultraderecha entra a saco, entra en tromba a darles la pelea o la guerra cultural, ¿no? Empiezan a azuzar esas temáticas y a convertirlas en caballitos de batalla para exaltar a otros colectivos identitarios, al hombre blanco pobre, al redneck, a quien ha sido tradicionalmente denigrado por el establishment cultural sofisticado de Estados Unidos. Entonces, la reacción lógica, a mi modo de ver lógica, es dejar de transgredir, dejar a un lado la preocupación por la experimentación, por el juego con los límites morales, el juego anárquico y libertario, y más bien conservar, más bien asegurarnos de que las conquistas en medio ambiente, en antirracismo, en feminismo, no vayan para atrás e incluso vayan para adelante. Por eso se han vuelto de alguna forma más bien conservadores estos artistas. Han perdido el guiño transgresor, el guiño irreverente, y se han convertido en moralistas. Le dicen con cada una de sus intervenciones al gobierno cuál es el problema y qué es lo que tienen que hacer. Son agentes moralizantes que intentan enderezar el camino de políticos o despistados o simplemente pasotas o desentendidos del mundo en el que viven o de los problemas serios que acosan al mundo en el que viven. Y esta actitud inevitablemente conservadora ha empezado a degenerar en cierto fenómeno que conocemos como corrección política. Seguro que es una palabra un término que no les genera ninguna extrañeza porque se ha venido discutiendo sobre él muchísimo, con mucho ardor en los últimos años. ¿En qué consiste la corrección política? ¿Cuál ha sido la batalla que ha dado la corrección política? Bueno, como en el campo de la política de parlamento, no pueden intervenir, pero en cambio en el campo de la cultura y de la discusión pública, sí, las redes sociales, las academias, las universidades, las editoriales, ahí sí, en el cine, en la música, pues han intentado barrer toda producción cultural de prejuicios que socaven estas causas. Feminismo, racismo, minorías, medio ambiente. No lo están haciendo solamente con el arte actual, sino que han empezado a tener una mirada retrospectiva y han empezado a mirar hacia el pasado y han empezado a intentar purgar películas como Lo que el viento se llevó, novelas como Lolita, de aquellos elementos que son o parecen ser nocivos para la sensibilidad que han moldeado en los últimos años. Aquí ya hemos pasado del conservadurismo, de conservar, a purificar la cultura de cualquier vicio, mal, que pueda corromper
a la sociedad contemporánea. Luego, ojalá no se vean películas donde se usan palabras denigratorias para ciertos colectivos. Ojalá no se lean novelas en donde hay escenas en donde puede haber incluso violaciones. O otro ejemplo recientísimo aquí en Madrid, el Museo del Prado hace 15 días, un mes, estrenó una exposición de cuadros de Tiziano, siglo XVI, sobre un ciclo que pintó sobre las metamorfosis de Ovidio y que por primera vez se veía todo junto, todo el ciclo completo. El museo logró rescatar piezas que estaban dispersas por el mundo entero y logró por primera vez reunirlas juntas. Era todo un acontecimiento. Bueno, ¿cuál fue la reacción de, digamos, los wokes, como se les llama ahora, los despiertos, los nuevos purificadores del arte y los que previenen al público actual de que cualquier tipo de corrupción? Bueno, pusieron el grito en el cielo porque lo que veía el público al entrar en la sala era una cantidad de mujeres desnudas. Bueno, pues obviamente, porque estaba hablando de mitos y Tiziano, como la gran mayoría de los pintores clásicos, lo pinta es el cuerpo desnudo, de la mujer y del hombre, pero en esta ocasión prevalecía el cuerpo desnudo de la mujer. Entonces se armó una tremenda polémica, no tremenda, la verdad, bastante pequeña y tonta, pero hizo ruido. Era adecuado, correcto, casi que correcto moralmente, exponer el cuerpo desnudo de la mujer en una sala de un museo como el Prado. Y esto desde el progresismo, eso es lo curiosísimo, ¿no? Porque esta hipermoralización del cuerpo y del desnudo parecería mucho más propia de la ultraderecha más fieramente católica y más puritana. Y resulta que no, ahora es la izquierda o el progresismo totalmente abducido ya, por la exacerbación, a veces ridícula, de estas causas nobles, desde luego, pero llevadas a ese extremo se convierten en algo incluso patológico, y que intentan prevenir a cualquier persona de untarse de vicio a través del arte, ¿no? Entonces han asumido una actitud casi que censora o han intentado prevenir la corrupción de los niños, como lo haría la esposa del reverendo, no recuerdo quién de los Simpsons, que siempre decía, pero ¿quién está pensando en los niños? Más o menos es una situación similar. La caricaturizo un poco, pero no estoy exagerando en realidad. Bien, pues ha ocurrido paralelamente algo desconcertante, y es que esta exacerbación de la corrección política ha hecho que la izquierda renuncie a un valor que la definió mucho tiempo, que es la libertad. Hoy en día es muy poco probable que dentro de las reivindicaciones progresistas se oiga esa palabra. La palabra libertad parece que quedó vacía, quedó libre, no dejó de reivindicarla, de usarla en sus propios discursos, la izquierda, que la izquierda la había usado muchísimo y con mucha efectividad, y en el arte sobre todo, desde el dadaísmo, con muchísima fuerza y con muchísimos logros incluso, renunció a esa palabra, dejó de usarla. ¿Y qué ocurrió con ella? Se quedó por ahí bailando en el medio de la nada, en absoluto. La derecha se la apropió. La derecha se la apropió, incluso la ultraderecha. Y ahora no es nada raro encontrar que los partidos más derechistas se llaman Partido de la Libertad o ponen la palabra libertad en todas partes.
han frivolizado el concepto de libertad, desde luego, pero lo han añadido a su causa, lo han cogido como etiqueta autopromocional, como eslogan autopromocional, así como las compañías cogen el feminismo del logo autopromocional. Ahora la ultraderecha está cogiendo el logo de la libertad como escarapela autopromocional con la cual venderse ante el público. Y les está dando mucho resultado, desde luego, porque el valor de la libertad sigue apelando a muchas sensibilidades. Ha sido, a mi modo de ver, un enorme error de la izquierda renunciar a ese concepto y, por el contrario, empezar a asumir actitudes opuestas, censoras, represoras, moralizantes. La derecha ahora, armada del concepto de libertad, puede atacar la corrección política con toda la sevicia del mundo, con toda la virulencia del mundo y ser muy efectiva. Digamos que toda la estrategia de transgresión, de provocación, de escándalo que está usando la derecha populista y que le está resultando muy beneficiosa, tiene que ver con la corrección política. ¿Por qué? Ahora lo estaba viendo con las elecciones peruanas. Ahora, dentro del próximo domingo, hay elecciones en Perú y el panorama es desastroso, pinta muy, muy mal. Hay una cantidad de candidatos, la mayoría paracaidistas, desconocidos, que han llegado, algunos con ideas absolutamente cavernarias. Pero ¿qué ha empezado a decir la gente? Dice lo que piensa. Es decir, están repitiendo de personajes o de políticos que pueden llegar a ser nefastos para el Perú. Que sí, pues que pueden no estar de acuerdo, pero dicen lo que piensan, que no son artificiales. Es decir, que son auténticos. Y es lo mismo que se decía de Trump. Trump haciendo uso de una libertad irresponsable, una libertad que desfasaba su cargo y las responsabilidades que conlleva su cargo, decía lo que le pasaba por la cabeza, ¿no? Y eso parecía auténtico. Y ahora hagamos memoria de la sesión anterior al momento en el que Don Draper está en esta terapia buscándose a sí mismo, buscando su propia autenticidad y descubre que esa puede ser la fórmula para vender Coca-Cola. Bueno, pues la autenticidad sigue siendo un valor importantísimo en nuestra sociedad. Y la autenticidad está muy ligado a la libertad, porque es la persona libre la que se autoexpresa sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de corrección. Y esos personajes vociferantes, escandalosos, ahora están en la derecha. Están en la derecha. Antes estaban en la izquierda, ahora están en la derecha. Y están jugando a ser anárquicos y a ser auténticos. Y la gente reconoce que, bueno, puedo no estar muy de acuerdo con lo que dice, me puede parecer que exagera, me puede parecer que va un poco lejos, que es un poco extremista, lo que sea, pero es auténtico. Es decir, no me están engañando, no estoy enfrente de un producto artificial confeccionado a medida por unos spin doctors o por unos consejeros mediáticos. No, estoy delante de lo que es, sé a qué atenerme, sé a qué le estoy votando. Eso condujo a Trump a la presidencia, no solo eso, pero muy posiblemente eso fue un elemento que jugó a favor de Trump. Y partidos de ultraderecha están llegando al poder diciendo ese tipo de verdades o de verdades entre comillas. Por ejemplo, cuando abordan el tema de la migración, que la izquierda lo coge con pinzas, ellos entran de saco y dicen, así se autopromocionan, dicen decir las cosas por su nombre, o dicen llamar a las cosas por su nombre. Y ese juego retórico
de ir muy de frente y de llamar al negro negro y de si un negro comete un crimen, decir que fue un negro quien cometió el crimen, ese discurso que es incendiario y provocador y peligroso, funciona. ¿Funciona por qué? Por auténtico, porque no están cediendo a las demandas de la corrección política, no están cediendo a ningún tipo, no sé, de censura o de autocensura que les impide ser lo que, o decir lo que de verdad piensan. Podemos volver ahora no, creo que no lo tengo acá. Bueno, podemos volver mentalmente a la imagen del Capitolio, a la imagen del Capitolio y a lo que ocurrió ese 6 de enero, ¿no? Supimos cuáles fueron los personajes más protagónicos y más escandalosos que participaron en la invasión al Capitolio, porque todos se volvieron muy mediáticos y vimos reproducida su imagen por todas partes. Pero no dentro del Capitolio y no invadiéndolo, hubo mucha más gente se quedó afuera. Y de pronto me entero que ciertos personajes que no me eran desconocidos, es decir, ciertos músicos que yo conocía, habían estado en el rally de Trump. Eso me desconcertó muchísimo. Es decir, saber que un músico que me gusta, de pronto participó en el rally de Trump y que se había vuelto trumpista. Y ahora voy a poner el intento de ponerlo para que ustedes me digan o para que ustedes se pregunten si parecería lógico que un músico como este votara al Partido Republicano. Voy a intentar poner el video y después analizamos el evento. A ver. Bueno, dejé esto al final porque sé que es bastante más interesante ver un concierto que oírme a mí. Pero a lo que iba, espero que lo hayan visto, ¿no? Como estoy aquí en el vacío, no tengo feedback, no sé si lo que proyecto se ve o no, pero bueno, era claramente un concierto de rock de uno de los rockeros experimentales que empezaron a dominar ciertos ambientes contraculturales a partir del 2010. Este personaje estaba apoyando a Trump en su rally y al lado de él había otro rockero, John Mouse, este se llama Ariel Pink, al lado de él estaba John Mouse y había una cineasta que se llama, a ver, lo tengo por acá, es que no recuerdo su nombre. No lo tengo. Bueno, una cineasta que hizo un documental sobre lo que en los 60 se llamaba dropouts, es decir, los jóvenes que se descolgaban del sistema, que dejaban el colegio, que no encajaban en la sociedad y que se convertían en los futuros rebeldes. Ahora, estos dropouts o estos jóvenes inconformes que no encajan en las instituciones mayoritarias son los incels, los célibes involuntarios. Y esta cineasta hizo un documental sobre estos nuevos jóvenes que se la pasan los días en chats como 4chan, en donde justamente la idea es que no hay ningún tipo de censura y no hay ningún tipo de respeto por la corrección política y se puede decir lo que sea y burlarse de quien sea y compartir las brutalidades más bestias que se les pueda pasar por la cabeza. ¿Qué hacían estos personajes ahí?
me pareció muy sintomático. La verdad no sé qué hacían ahí, pero lo que sí sé es que estaban apoyando a Trump. Y me pareció muy, muy extraño y sintomático porque estos claramente no son conservadores, claramente no son el típico votante del Partido Republicano. Claramente son gente que está más bien en contra del establishment, en contra del sistema. Y curiosamente, en Trump empiezan a ver a alguien que lo representa, porque claramente no hay nadie más anti-establishment que Trump, así Trump haya sido presidente de Estados Unidos. Tan anti-establishment fue o es que por poco da un golpe de Estado. Puso en cuestionamiento instituciones que se daban por sentadas y blindadas en Estados Unidos y que habían funcionado pues, muchísimo tiempo, 200 años, ¿no? Estos personajes contraculturales, anti-establishment, de pronto empiezan a ver en Trump a un aliado. Es un síntoma de lo que puede empezar a pasar, que ahora la contracultura vaya por ese lado. No son los únicos, no son los únicos. Uno de los últimos ismos que ha surgido en Occidente es el aceleracionismo. Esta es una palabra que empieza a ponerse de moda y que empieza a sonar. En realidad ya lleva unos años deambulando en los ambientes filosóficos, porque se le inventaron o surgió en una universidad londinense, en Warwick, o el cerebro detrás de esto es un filósofo que se llama Nick Land, que en los 90 estuvo muy metido con el cyberpunk, estuvo muy interesado en la música electrónica del momento, que era el jungle, se intoxicó con anfetaminas hasta enloquecer y literalmente. Y este personaje venía del marxismo y con otros como Mark Fisher, que también es un personaje que ha empezado a cobrar cierta celebridad o notoriedad recientemente, eran marxistas un tanto depresivos y frustrados porque finalmente el marxismo o el comunismo no había triunfado sobre el capitalismo. Y empiezan a hacer una relectura de Marx, o un Marx a través incluso de Deleuze, que era otro personaje muy asociado a la izquierda. Empiezan a hacer una relectura de Deleuze, de Marx, y empiezan a encontrar pequeños párrafos que les abren la imaginación, ¿no? Marx en su manifiesto comunista dice que el capitalismo es destructor, ¿no? Que produce mucha destrucción y que de esa destrucción hay creación. Entonces estos nuevos filósofos empiezan a imaginar la posibilidad de que esos elementos destructivos del capitalismo se aceleren. ¿Para qué? Para que el capitalismo se autodestruya. Pero para eso lo que hay que hacer es no luchar contra el capitalismo, sino potenciarlo, acelerarlo, meterle gasolina y turbinas para que la destrucción implícita en la dinámica de renovación capitalista se lleve por delante al sistema. Bueno, y para los aceleracionistas, Trump era un elemento fundamental, maravilloso, les venía al dedo, porque era un político, y tenían razón, que iba a atentar contra el sistema desde el sistema. Luego, hay una nueva corriente de pensamiento filosófico con cierta respetabilidad académica, ¿no? Que se llama aceleracionismo, que ahora, siendo muy contracultural, muy anti-establishment, incluso deseando la destrucción de la sociedad, no está en la izquierda, sino en la ultraderecha, en la ultraderecha. Hay personajes como Trump que los inspiran y hay músicos, ¿no? Que ahora se sienten más identificados con este libertarianismo o este nuevo anarquismo
nueva incorrección política que, ya lo veremos, puede marcar, ¿no?, el futuro de la contracultura o de la cultura, no lo sabemos aún. Bueno, pues creo que este es el recorrido que quería hacer, y hasta aquí creo que podemos llegar. Y hoy nos fue mejor de tiempo, creo que hoy el discurso estuvo bastante más hilado, y por lo mismo rindió más el tiempo. Mejor, porque así podemos tener más espacio para preguntas. Hola Carlos, buenas. Hola, ¿qué tal? Cristian, ¿qué tal? Bien, bien. Perdón, me pongo la cámara ya como para tener así más contacto visual. Solo, no, muchas gracias por la charla y una pregunta muy, espero que no sea una pregunta naif, En absoluto. pero estabas comentando en esta última parte de la charla cómo se está utilizando este discurso de lo políticamente correcto y Trump, ¿no? En relación a Trump. Y yo estaba pensando en que has hecho una exposición muy interesante sobre esa idea, pero ¿qué nos dice, o en tu forma de ver, qué nos dice eso sobre las familias, sobre las personas, ¿no? Porque de todas maneras, exponerse a esto es revelar algo que uno no conocía de un familiar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la idea de alguien que es, respetando la religión, súper cristiano y tiene sus ideas cristianas muy establecidas, pero cómo reconciliar la idea de que, por un lado, ven a Trump como un presidente que es el más, bueno, todo este discurso que hace con los muchachos, con los menores, pero a la misma vez, cómo reconciliar la idea de que es un señor que tiene tantos problemas con mujeres, que tiene tantos problemas, que no representa realmente al pueblo, que terminó siendo parte del establishment y lo demostró a lo largo de su presidencia, ¿no? O sea, ¿qué nos dice esa relación? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la entiendes? No, bueno, es que hay una cuestión con los políticos. Dije que era auténtico, pero en realidad no lo es. Juega a ser auténtico, ¿no? Si hay un personaje que vendió una imagen de sí más desfasada con la realidad, es él. En su declaración de renta se veía que gastaba $70,000 al año en peluquería, y se supone que es el representante de los desheredados del cordón, como el cordón no sé, de los lugares donde antes había industria automotriz y se ha ido, o ha ido migrando hacia el extranjero toda esta industria, ¿no? Es decir, del blanco desclasado, pobre, que ha sido víctima doble de la pobreza y del prejuicio, ¿no? Por redneck y por vulgar y por encarnar todos los males de la hombría, el racismo, ¿no? Entonces, ese personaje bastante invisibilizado se convirtió en el supuesto representado por Trump, pero no puede haber nadie más distante de estos pobres blancos que Trump, que es un hijo de multimillonario que ha sido multimillonario toda la vida y que no conoce ningún tipo de desgracia, ¿no? Pero sin embargo, la performance pública que ha hecho Trump, y siempre en política, al menos hoy en día, hay que hablar de performance, es decir, de teatro o de estrategia de comunicación para el público, su performance, su teatralización, su construcción de personaje público, lo hacía sensible a los gustos de esta persona. Él no en vano usaba una cachucha, ¿no? una gorra, que es básicamente una prenda de vestir asociada a esta clase social, ¿no? Entonces, les hacía guiños para
para ganárselos como votantes, y poco más, ¿no? Poco más. ¿Cómo logró cautivarlos? Pues eso es un misterio, pero lo logró. Y parece no ver una disonancia entre su estilo de vida de multimillonario y sus guiños a los sectores más pauperizados de la población. No lo sé, de pronto la desfachatez, el hartazgo a ciertos discursos que posiblemente ni entienden, ¿no? A ver, también hay un vicio de la izquierda planetaria que les ha robado muchos votos en las clases trabajadoras. Y es que la izquierda se ha centrado en problemas identitarios, ¿no? En la reivindicación feminista, en la reivindicación de lo transexual, en las reivindicaciones de las minorías raciales, de la gente racializada, etcétera, etcétera, ¿no? Esa ha empezado a ser la preocupación máxima de la izquierda, o esas preocupaciones han aflorado con mucha insistencia en su discurso. Bueno, eso no le dice nada a un trabajador pobre que no trabaja, que mantiene una familia, que va a misa o que no va a misa. Es decir, no le dice absolutamente nada. Es un discurso que no le está hablando de pobreza, de igualdad, de mejorar condiciones laborales. No le está diciendo absolutamente nada de eso. Entonces, sus necesidades no han sido cubiertas por la nueva izquierda. Y eso los deja libres nuevamente y presa de nuevos partidos políticos. Y esto ha ocurrido en Francia y en España está empezando a ocurrir, que los barrios obreros están empezando a votar a la ultraderecha, porque justamente la izquierda tiene un discurso que ni entienden, es decir, que posiblemente ni entienden, porque habla de una realidad marciana para ellos, ¿no? Puede ser eso. Bueno, hay un comentario en el chat, Carlos. Sí. Heidi, no sé si lo puedes leer, ¿lo abriste? Sí. Sí, Heidi. Si quieres, te lo leo en voz alta. Vale. En Colombia, dice Heidi, en Colombia ha aparecido una nueva dinámica política que es filtrar noticias, entre comillas, y ver cómo reacciona la población, para luego legislar según la conveniencia de popularidad del gobernante de turno. ¿Crees que tarde o temprano, con las nuevas formas de comunicación, la gente se dará cuenta de estas dinámicas populistas? ¿O tenemos que resignarnos a los fake news y la inestabilidad legislativa? Eso pregunta Heidi. Sí, bueno, es una pregunta muy buena y muy complicada. Porque, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Todos sabemos que estamos permanentemente bombardeados de fake news, ¿no? Y de filtraciones y de informaciones sesgadas, incluso de memes, ¿no? Los memes tienen una intencionalidad política muy clara. Estamos permanentemente en contacto con esta información e incluso muchas veces sabemos que son falsas o sabemos que son tendenciosas o sabemos que están cargadas. Y aún así empezamos a sentir mientras las leemos o las observamos. Y esto está empezando a ocurrir por un fenómeno muy particular, ¿no? Que lo han empezado a estudiar con mucha preocupación los psicólogos sociales. Y es que la misma dinámica social, ¿no? La misma de tener candidatos tan agresivos, unas políticas tan agresivas, están fragmentando la sociedad notablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos acabamos tomando bando y empezando a tragarnos el discurso que refuerza nuestros prejuicios y que refuerza nuestras creencias y nuestras opciones políticas. Uno mismo lo percibe dependiendo de con qué memes se ríe y con cuáles no, ¿no? O con qué chistes se ríe y con cuáles no. Eso ya está hablando de que, querámoslo o no, hemos empezado a entrar en una dinámica de división y polarización. Es muy posible que las redes sociales tengan mucho que ver
es también posible que el nuevo discurso, la nueva estrategia salvaje de comunicación tenga mucho que ver, porque es una estrategia emocional que va directo a casi que a cuestionar identidades, a cuestionar quiénes somos y que fuerza a tomar partido, ¿no? Hay ocasiones en donde un bando lanza mentiras tan absurdas, tan flagrantes, que entonces podemos empezar a perdonar las mentiras menos graves que lanzan los de nuestro lado, simplemente para compensar la brutalidad que dice el del otro lado, ¿no? Empezamos a entrar en una dinámica casi que de trincheras, y esto pasa en Colombia, pero por ejemplo en Argentina fue dramático durante el mandato de Cristina Kirchner. Allá incluso se habló de un fenómeno que es la brecha, ¿no? La sociedad estaba completamente partida en dos porque los políticos permanentemente estaban generando tensión, ¿no? La actividad performática o la hiperactividad performática de los políticos afecta muchísimo todo esto, porque ¿qué hacen? Todos los días tienen un numerito planeado, todos los días hacen o dicen algo para convertirse en noticia y para no perder vigencia en la discusión pública. Esto hace que nos sobrecarguemos también de los políticos, que lleguemos a detestarlos, a padecerlos, se convierten en un dolor estomacal. Están ahí permanentemente dándole y dándole y dándole y dándole. Finalmente, esa hiperpresencia, esa presencia desbordada, nos convierte a todos en seres emotivos que reaccionamos emocionalmente y tomamos bando, ¿no? Entonces, creo que esto es un fenómeno que nos está afectando a todos. Sabemos los mecanismos, sabemos cómo nos manipulan, sabemos cómo es el juego de la nueva comunicación política, y aún así es supremamente difícil permanecer al margen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero lo que estamos viendo es que cada vez más países caen en esto. Cada vez más países se fragmentan, cada vez más países polarizan, cada vez más países acaban enemistándose las familias, los amigos. Entonces, bueno, el panorama por el momento es bastante salvaje, y de ahí el título de mi libro. Carlos, gracias. Hay otra pregunta. Nuevamente los invito cordialmente a que abran sus cámaras, su micrófono para plantearle alguna pregunta o comentario a Carlos. Hay una realizada por el chat por Juan Esteban. Juan Esteban pregunta lo siguiente. ¿Qué obras literarias latinoamericanas o del mundo abordan estos asuntos que usted plantea en estas conferencias? Porque también sería interesante conocer cómo estos asuntos permean la creatividad, la innovación y el estilo de los autores de nuestro tiempo frente a la realidad a la hora de hacer ficción. Esa es la pregunta, Carlos. Sí, no lo sé. A ver, el tiempo de la ficción creo que es distinto al de la plástica o al de la performance, porque los artistas plásticos tienen esa ventaja sobre los literatos, y es que pueden reaccionar de un día para otro, pueden reaccionar inmediatamente, ¿no? Su forma de crear, o los instrumentos de la plástica contemporánea les dan esa agilidad. Doris Salcedo montó una exposición brutal en una tarde, ¿no? Se tomó la Plaza de Bolívar y en una tarde montó esto. Un escritor le toma mucho más tiempo. Entonces, la verdad, todo esto para disculparme y justificar mi ignorancia. No lo sé, no sé esto cómo se va a reflejar en la literatura. Sé que los novelistas están muy preocupados con el tema y quieren ser justamente unas voces que combatan las fake news a través, curiosamente, de la ficción, que es otra forma de mentira, pero es una forma de mentira que no engaña al lector, que lo cuestiona, que lo llena de preguntas, que lo interroga, que hace que crezca intelectualmente, no que vote a un político Y o X, ¿no? No lo sé, no sé bien. Sé que aquí en España ha habido, dos fenómenos recientísimos, fenómenos editoriales.
Uno es de chicas muy jóvenes, muy jóvenes, veinteañeras. Una es Iris Simón, que publicó un libro que se llama Feria, que es un libro autobiográfico, una novela autobiográfica, en donde habla de sus abuelos que eran feriantes, pobres, muy pobres. Ella viene de un entorno muy pobre, y que con un discurso de izquierda, pero que ya no suena izquierda, de izquierda clásica, ha empezado a criticar muchísimo a la izquierda contemporánea, a la izquierda identitaria, ¿no? O su novela ha servido para revisar el discurso de la izquierda actual, porque una veinteañera de entornos pobres, con discurso y con actitudes de izquierda y con vinculación política a la izquierda, les está diciendo, señores, lo que ustedes dicen no le está diciendo absolutamente nada a mi familia, no le está diciendo absolutamente nada al entorno de donde yo vengo. Entonces, bueno, por ahí hay cierta reacción a los debates contemporáneos. Y el otro libro al que me refiero lo publicó hace poco Elizabeth Duval, que es una chica trans, y que su libro muy sintomáticamente se llama Después de lo trans. Es decir, es una trans que está harta de ser trans o está harta de que la encasillen en lo trans. Es talentosa, es inteligente y sencillamente quiere ser reconocida como escritora y como escritora inteligente, como escritora talentosa y no como escritora trans. Entonces está ya intentando sacar o cambiar la discusión. Son los dos ejemplos que se me ocurren. No sé si exactamente contestan la pregunta, pero bueno, ya lo veremos. Insisto en esto, los tiempos de la novela son un poco más largos que los de la plástica. Carlos, ¿y no te parece, por ejemplo, que a lo mejor, yo sé que no es una obra inmediata, ya tiene algunos años, que la autor ya murió, la preocupación de Bolaño por volver a mirar lo que pasó con las vanguardias? Fíjate tú, por ejemplo, el caso de literatura nazi en América, de la que se desgaja Estrella Distante, esta idea de reactivar ciertas performances, ciertas acciones. Hay como que, y hay una crítica también a su manera a la izquierda. En Los Detectives Salvajes se nota un poco eso. ¿No crees que esa obra de alguna manera ya empieza a hacer una preocupación, a tener una preocupación por estas nuevas visiones de lo que se derivó de eso? Es posible, sí, es posible. Sí, el interés por la vanguardia de Bolaño es interesante, es sintomática, claro. Además, el hecho de que se interese por la vanguardia de derecha, ¿no? A él lo que le interesan o mayoritariamente son estos poetas asesinos, ¿no? Estos poetas nazis, que en efecto en América Latina hubo vanguardias muy de derecha. Estuvo la vanguardia nicaragüense, la vanguardia nicaragüense con José Coronel Urtecho, Luis Alberto Cabrales, Manolo Cuadra, fueron muy de derecha, fueron fascistas, fueron camisas azules, ¿no? Y fueron defensores de Somoza, del dictador Somoza, nacionalistas, católicos, es decir, muy, además, revolucionarios y que actuaban. Entonces hubo muchos de estos grupúsculos de vanguardia de ultraderecha que fascinaron a Bolaño y que sí, de alguna forma pueden haberse anticipado a lo que se nos venía, ¿no? Porque ahora es más probable que veamos personajes contraculturales de derecha, como Ariel Pink, que ponía de quien puse el video, John Mouse. Así que bueno, no lo sé, pero esa inquietud que genera la literatura de Bolaño, creo que tiene que ver con eso, la relación de la literatura con el mal, de la literatura no con lo correctamente político, sino con las peores intuiciones, las peores pasiones, los peores instintos, y que además tiene un poder revolucionario o disruptor o anti-establishment, ¿no? Entonces, bueno, sí, puede ser un fenómeno literario que de alguna forma hable del presente con lucidez.
¿Puedo hacer una pequeña comentario sobre eso que están comentando del nazismo después de Bolaño en Sí, Latinoamérica? claro. Hay unas pequeñas obras que uno, si va a hablar de nazismo y si siguiendo esta tendencia del tema que están tratando, la idea, uno puede ver que Mario Mendoza en Diario de Fin del Mundo, eh, eso básicamente cuando uno mira el libro, hay una esvástica en la portada de la novela y ahí no sé en términos plásticos si eso entraría, se puede hacer una lectura de eso, ¿no? Pero la novela básicamente la trama de la novela es básicamente a partir de esta idea, de esta estética nazi, como empezar a tratar todo lo anti-establishment de lo que Carlos está hablando. Por ahí también hay otra idea, hay otra novela que es El pianista que llegó de Hamburgo, de Pardo, que también hace un juego interesante entre ciudad y campo a través de los juegos entre los sueños oníricos, la idea onírica y la realidad del personaje, ¿no? Entonces uno se da cuenta que en la literatura colombiana, al menos, hay algunos escritores que utilizan lo nazi, la estética nazi, no tanto la cuestión judía, ¿no? El holocausto como tal, sino lo apartan un poco y se mantienen en lo que es la estética nazi, y a partir de eso empiezan a hacer una exploración general de un montón de temas muy colombianos, la recuperación de la memoria histórica, y etcétera. Por ahí también están Los informantes de Juan Gabriel Vázquez, que no necesariamente juega con la idea de la estética, pero sí puede hacer puede trazar una línea histórica de lo que es la memoria bélica, violenta de Colombia a través de la idea de un personaje justamente alemán, ¿no? Y van intercruzando todos estos temas y van metiendo todas estas ideas que Carlos más o menos, bueno, que ha comentado hoy. Bueno, pues ahí se me corchó porque de las tres solamente he leído una, entonces no podría ahondar en el comentario, pero muchas gracias por la intervención. Bueno, como decíamos, están invitados por favor a participar, a hacer comentarios o preguntas para Carlos, o también darnos referencias de sus países, ya que tenemos este público de Perú, de Ecuador, ya de Colombia se escuchó algo, también otros sitios sería interesante poder compartir dentro de esta temática, ¿no? Yo lo que estoy pensando cuando decías, Carlos, el tema de la participación de los políticos, ahora mismo se cierra esta semana la campaña electoral, me parece que Perú también está cerrando una campaña electoral, se cierra la campaña electoral en Ecuador para presidente y un expresidente, Rafael Correa, que ha sido un gran usuario de las redes, pues ha tenido una participación enorme, mucha injerencia, obviamente con su candidato de su partido, de su movimiento, ¿no? Y también ha sido muy notorio, por ejemplo, en esta campaña particularmente, hablando sobre las herramientas de las redes y la injerencia, el peso que ha tenido TikTok. Esto para mí fue una novedad para el grupo, para todo el mundo, pero TikTok realmente ha sido, tanto sí que hubo un candidato que era nuevo absolutamente en el escenario político, Herbás, que creció muchísimo, llegó a un cuarto lugar más o menos gracias a TikTok. Y ahora en el giro de la segunda vuelta, muchos de los candidatos han recurrido nuevamente. Y obviamente a las herramientas de siempre, ¿no? Es decir, por ejemplo, mucho rap, han hecho mucho rap, muchas canciones de rap, pero bueno, eso ya viene más de la tradición. Lo interesante ha sido ver cómo han utilizado las redes, sobre todo TikTok, ¿no? Sí, es un fenómeno, la verdad no acabo de entenderlo. Ahí vuelvo a sentirme muy salvaje enfrente del TikTok. Pero, por ejemplo, me gusta que me cuentes este caso ecuatoriano porque no lo conocía. Sí conocía el peruano. Cuando intentó haber un golpe de Estado a Vizcarra, ¿no? Hace poco, que Perú lleva muchos años en crisis, pero ese fue como el cenit de la crisis institucional peruana. Incluso fue depuesto Vizcarra y lo reemplazó Merino. Bueno, tan pronto lo reemplazó Merino, unos jóvenes que nunca habían participado en política, jóvenes de 15, 18, 20 y hasta 25 años, se volcaron masivamente en la calle y tumbaron a Merino. Es la generación del Bicentenario, así se llamó. Bueno, toda la movilización fue a través de TikTok. Toda la movilización fue a través de TikTok. Y a través de TikTok empezaron a crear lemas graciosísimos que tuvieron muchísimo éxito entre la gente joven. Por ejemplo,
un meme en donde, no recuerdo si era un dinosaurio que salía cantando "Cállese viejo lesbiano, cállese viejo lesbiano, cállese viejo lesbiano". Y ese se convirtió como en el lema de los jóvenes, diciéndole a estos politicastros peruanos que estaban intentando perpetuarse en el poder a base de chanchullos y fraudes y jugadas de bajo fondo en los pasillos del Parlamento, que se callaran, que eran unos viejos lesbianos que los veían como unos absolutos dinosaurios. Bueno, todo esto fue a partir de TikTok y llevó a las calles a muchísima gente. Yo tengo muchos amigos peruanos y sus hijos estaban saliendo a marchar y tenían a sus padres, es decir, a mi generación, totalmente desconcertada, porque no entendían de dónde les venían estas informaciones, cuál era el canal por donde se estaba moviendo todo este activismo, estos lemas, estos memes, y tampoco entendían muy bien por qué estaban tan ofendidos, ¿no? Y de pronto son los hijos los que empiezan a explicarle a los padres por qué lo que está ocurriendo en Perú es un golpe institucional, y todo a través de información que circula en TikTok. Entonces sí, se está convirtiendo en un canal brutal, sobre todo en los más jóvenes, que ya no están en Facebook. Facebook es, digamos, para cuarentones, treintones y más, yo creo que cuarentones y cincuentones, pero veinteañeros en Facebook parecen no estar, y el canal que están usando es TikTok, ¿no? Me tocará meterme de boyera a TikTok, como soy boyera en Twitter, simplemente con un afán más bien sociológico, no tanto participativo, sino para entender qué diablos está pasando y cómo se están moviendo las ideas en el mundo, ¿no? Si no, lo voy a aprovechar yo, Carlos, que tengo muchísimos temas. Tus libros generan un montón de ideas y de casos. Es interesante ese recorrido. Y creo que hay muchísimo por explorar en las experiencias latinoamericanas, ¿no? Entonces, hubiera sido interesante escuchar a Udine. Esperemos que se reconecte, ¿no? Mira, yo quería volver a tocar el tema esta actitud salvaje, ¿no? De esta injerencia, este abuso de los políticos. Porque por otra parte también tenemos este fenómeno ahora del que se está hablando tanto de la cancelación. Entonces, pero no quiero ir por el lado previsible, es decir, se cancela a alguien porque cometió un acto que muchas veces son totalmente ciertos, es decir, son abusos que se han dado, pero me preocupa el lado contrario, es decir, si se anula una obra de un artista o de un escritor, porque la actitud es bastante salvaje de la cancelación, o sea, es feroz, entonces... ¿qué pasa? La pregunta es, o sea, esa actitud de aplicación de sanción moral me podría llevar al lado contrario, es decir, que el ejemplo de moralidad se vuelva tan importante que justifique mediocridades artísticas. Es decir, alguien enarbola un concepto muy exagerado de moral y eso hace que se haga de la vista gorda la realización de la obra y el sentido de la obra artística. ¿Tú qué opinas de eso? Porque hay otras aristas también para mirarlo, ¿no? Sí, sin duda. Pues yo creo que está pasando en la plástica de forma muy evidente. En los premios, ¿no? Los premios se los llevan quienes abordan una causa moralmente importante, ¿no? Y la plástica es muy distinto a la literatura, porque en la plástica ya la idea de calidad en la ejecución no cuenta casi que para nada. Por lo general, lo único que importa es el mensaje o la simbología que está mandando. Y este discurso de la corrección política sí le ha dado mucha preeminencia a la buena causa, a la causa moral, independientemente de otros criterios que pudieran aplicarse a la plástica, como calidad de la obra o ejecución. Pero es que ya es tan difícil emplear esos términos en el arte contemporáneo porque no tienen asidero. Uno no sabe, mal ejecutada una performance, ¿por qué? Porque bailó mal o porque se movió mal. Todos se mueven mal, ninguno trabaja el cuerpo, ¿no? No hay forma de medir una obra en esos términos. Y el único criterio disponible es la intencionalidad política o la intencionalidad moral. Y en el contexto en el que estamos es lo que se premia, que se aborde una causa
correcta, una causa valorada por el establishment cultural. De alguna forma, y esta es una temática que intuyo porque me la preguntas, porque sé que te interesa mucho, que es un regreso a una suerte de no realismo social, no exactamente indigenismo o muralismo, pero sí a los compromisos morales del realismo social, del indigenismo y del muralismo, en donde el arte tiene que ser aleccionador y tiene que poner en primer plano a la víctima y tiene que defenderla, ¿no?, de una realidad opresiva. Entonces, es el momento en el que estamos, no sé, quizás los jóvenes empiecen a hartarse del moralismo, de la corrección política y salgan con nuevas actitudes artísticas, plásticas o estéticas. Ya lo veremos, pero al día de hoy eso es lo que prevalece, y si uno pasa revista a todos los premios, desde cine, bueno, el recuento que hice a lo largo de la charla, ¿no?, el Turner Prize, el Booker Prize incluso, que en la última edición metió 5 finalistas mujeres, que era una cosa absolutamente nueva, ¿no?, y evidentemente se lo tenía que ganar una mujer. Digamos, está reivindicando las causas abordadas: feminismo, antirracismo, ecologismo, migraciones, ¿no? O sea, solidaridad. En la literatura yo creo que sí es muy distinto, ¿no? En la literatura sí es muy distinto porque un lector o el mismo gremio de escritores y la misma crítica no va a premiar la buena intención de una novela. Sospecho que no, o que aún no, ¿no? Puede ser que que ahora sea el momento de las mujeres, y eso sí es creo que una evidencia. En el campo literario, hoy en día las mujeres están teniendo un protagonismo mucho más notable que los hombres. E incluso una amiga editora me decía, medio en serio, medio en broma, si eres mujer, tienes 30 años y no publicas, es porque eres realmente mala, ¿no? Es decir, el mercado está buscando voces jóvenes de mujeres que digan algo sobre la nueva sensibilidad femenina, ¿no? Eso lo está pidiendo el mercado, lo está pidiendo el campo cultural, y por eso hay como cierta efervescencia de escritoras mujeres, y muy buenas en su mayoría. Yo creo que es un momento muy bueno para la literatura hecha por mujeres. Pero, claro, las novelas no son facilonas, las novelas son en realidad buenas, hay calidad literaria, no simplemente la novela en donde una mujer aprovecha su condición de ser femenina para victimizarse. No se está dando eso, afortunadamente. Entonces sí es un momento de la mujer, pero es el momento de la mujer con talento y que está escribiendo buenas novelas. Entonces, bueno, eso es como veo el campo literario. En el plástico es distinto, porque en el plástico los criterios que se aplican a una novela es imposible aplicarlo a una performance, a una instalación, es muy difícil. Entonces ahí sí creo que prevalece más la buena intención, el buenismo, el moralismo. Ahora, Carlos, fíjate, volviendo a la plástica, que es tu gran tema, bueno, tú eres un gran conocedor literario, ¿no? Pero volviendo a la plástica, fíjate, quería saber tu opinión al respecto de una especie como de efecto compensatorio. Tú vives en Madrid, llevas muchos años viviendo en Europa, yo también viví muchos años en Europa, en Barcelona, y una cosa que me llamaba la atención era que más bien, aunque se discutía estos nuevos fenómenos, lo que encontramos en la museística y en las galerías eran grandes retrospectivas de pintores clásicos, de artistas clásicos. Es impresionante, o sea, toda la permanencia, es como que hubiera un afán de compensar esa no preocupación por la calidad y la técnica con un despliegue enorme de grandes exposiciones. Creo que ahora en el Prado, no sé qué exposición están haciendo ahora. Exposiciones mitológicas. ¿De quién era? Tiziano. Tiziano. Sí. Entonces, claro, te encuentras con eso y te vas a Londres, París, Madrid, y te encuentras con unos grandes artistas clásicos. ¿Qué opinas de ese fenómeno? ¿Tú crees que hay una voluntad compensatoria? ¿Qué tensiones notas tú sobre todo en el escenario europeo? De América Latina no me arriesgaría a decir eso, porque acá creo que nos falta recuperar a muchísimos clásicos, pero no tan clásicos como estos europeos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Mira, te puedo hablar de Madrid, que es la ciudad que mejor conozco a ese nivel, ¿no? A nivel de museos y de exposiciones, y que intento estar al día.
Creo que aquí el trabajo se lo han repartido el Prado, por un lado, y el Reina Sofía, por otro, ¿no? El Prado organiza grandes exposiciones, unas exposiciones notorias como de Pasiones Mitológicas, que arrastran público de una forma bestial, sobre todo, no diría que sobre todo, pero notoriamente turistas. El Prado es un símbolo de Madrid y puede que muchos no vayan al Reina Sofía, que es de arte contemporáneo, de arte del siglo XX, pero sin lugar a dudas sí pasan por el Prado, ¿no? Yo lo que no sé, a ver, y esto es mira, me haces pensar en eso, no sé si el público que va a un museo va a los dos, es decir, si hay un intercambio de públicos o si definitivamente, como todo en esta sociedad está polarizado y quienes van a un museo no van al otro. No lo sé, me lo acabo de preguntar a la luz de tu pregunta. No sé si compensatorio, tú preguntas si es compensatorio. Yo creo que sí hay un deseo del público de ver arte no contemporáneo y que se ve reflejada en la asistencia masiva a estas exposiciones. Pero por otro lado, en el Reina Sofía de vez en cuando también logran hacer exposiciones que se convierten en lo que se llama en este mundillo un blockbuster, ¿no? Un exitazo de taquilla. Recuerdo, por ejemplo, la de Dalí, que hicieron hace unos cuantos años, que fue brutal, ¿no? Alguna otra sí, no, esa creo que fue la última realmente exitosa. Entonces, no sé si es, no sé, me pones a pensar, quedo con más preguntas yo después de tu pregunta que respuestas. No sé si es un afán compensatorio, puede que sí, digamos, hay gente que detesta el arte contemporáneo, hay gente que solamente ve arte contemporáneo. No lo sé. Mira, me dejas pensando, me dejas con preguntas y casi que con una duda sociológica si los públicos son los mismos o están también fragmentados y polarizados. Mira, gracias Carlos. Hay otro comentario, otra pregunta en el chat. Dice Vanessa, dice, un saludo desde Auvers-sur-Oise, Francia. Carlos, muchas gracias por todo. Después de escucharte, pienso si se puede llamar necesariamente activismo, entre comillas, a una lucha tras el ordenador. ¿O dependerá de la coherencia entre ideologías y acciones? Me quedo con cierta duda. Bueno, es una muy buena pregunta. Desde luego, hay mucho debate en torno a ese fenómeno, al activismo de redes, ¿no? Al activismo que haces desde la sala o desde tu cama, posteando en Twitter o en Facebook. Y sí es verdad que yo creo que ahí hay mucho de postureo, moral, así como a las marcas les interesa asociarse a las buenas causas, a nosotros también, ¿no? A nosotros como marca personal también nos gusta quizás mostrarnos solidarios y entonces hacemos comentarios de denuncia o compartimos noticias que muestran algún tipo de tragedia y llenamos nuestro timeline en Facebook de noticias, intervenciones que dan a entender que nos preocupamos por la problemática del mundo. ¿Qué es eso? ¿Activismo o postureo? ¿Es estar realmente preocupado por una problemática o querer instrumentalizar la problemática para que la gente vea que estoy preocupado por la problemática? ¿Quiero ser bueno o quiero verme como bueno? Estará la respuesta en las entretelas del corazón de cada cual y quizás cada uno de nosotros nos engañemos y no lo sepamos bien, o sea, una mezcla de los dos, una preocupación real por las catástrofes del mundo y una satisfacción enorme al proyectar la imagen de persona concientizada que se preocupa por las desgracias del mundo.
es uno de los espejismos o de los juegos de doble espejo que nos ofrecen las redes sociales, ¿no? ¿Hacemos algo realmente posteando algo o es más la ganancia que recibimos nosotros? No sé. Pero eso también se aplica al arte victimista, ¿no? Y al indigenismo. Al indigenismo se le criticó muchísimo eso. ¿Usted pinta al indio porque realmente le preocupa el indio o porque el mercado pide cuadros de indio? ¿Quién le compra los cuadros de indio? ¿Los indios o los yanquis que se conmueven con la miseria del tercer mundo? Esta fue una pelea que se dio en los años 30 y 40 con mucha virulencia en Perú y en México. Bueno, pues debe ser un punto medio o las dos o no lo sé, pero es una de las situaciones en las que nos encontramos hoy en día gracias a esta ventana al mundo que tenemos, que son las redes sociales, ¿no? Hay otra pregunta de Chenia en el chat. Chenia dice, has mencionado, Carlos, con frecuencia la palabra uso respecto a lo que hace la derecha con las herramientas que le da el capitalismo, incluso la izquierda misma. El mayor ejemplo mencionado es Trump. La pregunta es posible que en las nuevas formas moralizantes, conservadoras, ese estar del lado correcto de la historia de la izquierda haga que la izquierda misma sacralice aún más las imágenes del capitalismo, en lugar de hacer eso que hace la derecha, y darles un uso transgresor a las imágenes del capitalismo contemporáneo? Pareciera entonces que el problema está en cómo se usan las imágenes del capitalismo. Vaya, a ver, no estoy seguro de haber entendido. A ver, ¿dónde está? Y la leo yo. Es la penúltima pregunta en el chat, Chenia Guerra. Chenia, a ver. He mencionado con frecuencia la palabra uso respecto a lo que hace la derecha con las herramientas que le da el capitalismo, incluso la izquierda misma. El mayor ejemplo mencionado es Trump. Es posible que en las nuevas formas moralizantes conservadoras, ese estar del lado correcto de la historia de la izquierda haga que la izquierda misma sacralice aún más las imágenes del capitalismo, en lugar de hacer eso que hace la derecha. Es decir, que la izquierda sacralice más las imágenes del capitalismo. Pues a ver, creo que sí. No hay imagen más capitalista que el Che Guevara, ¿no? Si nos ponemos a ver qué imágenes venden más, yo creo que el Che Guevara vende más que Mickey Mouse, ¿no? O que Coca-Cola, o que es una gran marca de la izquierda que desde luego que todavía tiene una simbología revolucionaria muy específica, pero que sirve como gancho de consumo de forma brutal. No sé si para allá iba la pregunta de Xenia, pero hay muchos mitos, mucha mitología izquierdista fácilmente convertible en mercancía. Pongo otro ejemplo, no exactamente de la izquierda, pero podría ser. No sé si recuerdan cuando las Pussy Riot entraron a la iglesia, no recuerdo qué iglesia, en la Rusia de Putin, y se hicieron un concierto sacrílego que las catapultó a la fama, ¿no? Bueno, pues iban con unas capuchas muy particulares. Al poco tiempo, las vitrinas de Madrid, de grandes boutiques, ¿no?, tenían sus maniquís con esas mismas capuchas. Luego, era un elemento, no sé si exactamente si sea de izquierda eso, porque no necesariamente es de izquierda quien pelea contra Putin. Pero bueno, es un elemento desde luego revolucionario, iconoclasta, que inmediatamente era retomado por el capitalismo para vender. Creo que hoy nada se salva del capitalismo, esa es la cuestión. Es absolutamente devorador. Cualquier cosa que tenga éxito como revolución o como conservación, el capitalismo lo puede instrumentalizar y se nutre de él. De ahí estos nuevos marxistas depresivos que predican el aceleracionismo. No la lucha contra el capitalismo, porque es imposible, sino su aceleración para que su proceso destructor acabe llevándonos a un futuro nuevo y distinto. E incluso esta gente tiene fantasías
cyber y posthumanas, y están convencidos de que ya es el momento de renunciar al concepto humano y dejar que la ciencia invada el organismo y que evolucionemos como especie hacia lo tecnológico. Incluso vuelven a sumar el discurso racista a lo tecnológico, porque la tecnología crearía una raza superior que debería ser la llamada a gobernarnos. Una raza superior o un CEO, un administrador competente que entienda bien el capitalismo y que rija a los países como si fueran empresas. Esas son las dos fantasías de estos aceleracionistas, ¿no? Una raza superior o un CEO que sí sepa administrar países. Y todo esto desde el capitalismo, ¿no? Acelerando sus procesos, no combatiéndolos, sino dándole acelerador. No sé si contesté la pregunta, pero posiblemente iba por ahí. Señora responde en el chat que sí, que iba en esa línea y más bien se disculpa porque no se ha podido conectar porque está en Venezuela y su red es inestable. Hemos tenido un público de distintos... Muchas gracias, ¿no? ¿no? Me alegra mucho. Y la última pregunta, Carlos, y con eso ya cerramos hoy el seminario. Heidi pregunta y dice, ¿qué opinas del fenómeno de arte de Beeple y la venta de una obra virtual que no es exclusiva, comprada en criptomonedas y por valor de 69 millones de dólares? Christie, sí, bueno, ¿no está haciendo mucho daño al arte contemporáneo? Sí. Bueno, ese es la nueva noticia, ¿no? La nueva piedra que removió el agua del arte contemporáneo y sobre todo después de la pandemia, que no sabíamos qué iba a pasar y creo que nadie adivinó que las cosas fueran por ese camino, por el arte digital y por este personaje que nadie conocía, aunque sí había participado en shows de gente muy famosa, de cantantes famosos, les hacía la gráfica digital a cantantes famosos, no recuerdo a quién, pero sí se los hacía. Y llevaba como un diario, ¿no?, de sus imágenes, cada día hacía una imagen digital y eso lo comprimió en un mega archivo, una tecnología que yo estoy lejísimo de entender, y lo vendió, no entiendo cómo, y además lo vendió como criptomoneda, y eso es la parte interesante, ¿no? Esa es la parte sospechosa e interesante, porque esto es un guiño a la criptomoneda, esto es un guiño a este nuevo fenómeno bursátil, supongo que se podría decir que es bursátil, o monetario, no lo sé, que está llegando y la verdad no sé para dónde va, no tengo ni idea cómo funcionan las criptomonedas, no entiendo cómo pueden llegar a valer tanto o cómo fluctúa su precio en el mercado. Pero sí plantea una pregunta hacia el futuro, es decir, ¿qué indica? ¿Qué indica? Sobre todo, que se ha vendido por... Aquí el precio tiene un efecto publicitario, ¿no? Porque quienes compraron esto son quienes manejan la criptomoneda. Entonces, no estaban comprando una obra de arte, sino haciéndole propaganda a la criptomoneda. La noticia es el monto que pagaron por la obra, ¿no? Eso es lo que de verdad importa, que fue una barbaridad, una brutalidad, batió todos los récords y todas las expectativas. Esa es la noticia. Casi que esa es la obra de arte. Ese es el mensaje. Hemos pagado una fortuna enloquecedora, absurda, por una obra de arte pues, que además nadie va a ver porque está criptada y no se puede ver y no se puede exponer. Casi que existen en la imaginación de la gente, no en la realidad. Pero lo hemos pagado con criptomoneda. Entonces, creo que puede ir por ahí los tiros, ¿no? Hacerle propaganda a la criptomoneda y vamos a ver los compradores con qué salen, cuál es la jugada siguiente. No el artista, yo creo que lo interesante no es el artista, sino los compradores de la obra de arte. Porque se estaban dando publicidad a ellos mismos también con este acto. Entonces, a ver qué pasa con ellos. Vamos a ver, no sé. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Ya concluimos estas 2 jornadas de seminario contigo por los salvajes de una nueva época. De verdad agradecerte esa disposición tuya a compartir, a dialogar. Hemos tenido un público, gracias a estas tecnologías de Zoom. Nuestro deseo es invitarte, esperemos que este año se resuelva la pandemia y el año que viene ya podamos desplazarnos y viajar y que vengas a Quito, que vengas a Ecuador, a la Universidad Andina, a la maestría en literatura para tener nuevamente otro seminario, otro curso contigo, un encuentro, y seguramente será con ese nuevo libro que no voy a decir nada, pero que tú estás trabajando y que creo que va a ser un acontecimiento, espero que a fines de este año, ¿no?
Sí. Ojalá octubre, noviembre, sí, pero tiene que salir este año. Bueno, mis mejores deseos, Carlos. Y nada, un saludo para todos los que han participado y recordarles que seguimos organizando actividades. Las próximas semanas ya las vamos a difundir en la Maestría de Literatura de la Universidad Andina desde Quito, y que por favor los esperamos. La idea es poder compartir y permitir que haya pues estos encuentros intelectuales, estos diálogos a pesar de la situación en la que estamos. Gracias nuevamente, Carlos. Gracias a ti, Leonardo, y gracias a todos, al público, que me hubiera gustado verlos y saber si veían las imágenes que yo proyectaba e interactuar un poquitín, tener un tris de feedback. Es extrañísimo esto de hablarle a una pantalla, pero bueno, espero que no haya sido monótono. Puse un concierto de rock a propósito al final, y al final, no al principio, porque sé que me hubiera autosaboteado, pero bueno, he intentado explotar esta tecnología en la que soy un salvaje, insisto en ella, lo mejor que he podido. O sea que muchísimas gracias por la paciencia, que sé que no es fácil estar delante de un ordenador tanto tiempo. Y hasta la próxima. Mira, si todos están comentando ya por el chat, han visto todo, han escuchado todo y están muy agradecidos, Carlos. Nada, muchísimas gracias y buenas noches con todos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.